Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este miércoles 10 de marzo de 2021. Es para mí un gran gusto darles la bienvenida a este espacio que se llama Valor a tu Esencia, en el que valoramos eso que determina a una persona, que le hace tan singular y tan especial. Es para mí un verdadero honor poder compartir este espacio hoy con Ruby Rojas, a quien tuve el gusto de conocer aproximadamente hace 20 años. Ella siempre se ha Sí, caracterizado aproximadamente. por su compromiso, responsabilidad, por expresar lo que piensa directamente y por la conservación de los derechos, ¿verdad? Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, con una maestría en asesoría en tributación, Sí, así es. consultor internacional de impuestos. Bienvenida, Ruby. Muchas gracias y muchas gracias por el espacio y por la invitación que con gusto pues la tomamos. Con mucho gusto, muchas gracias. Es un honor compartir contigo el espacio. ¿Podrías decirme, vamos a iniciar con que me contés cuál es tu sueño más grande? Qué difícil pregunta, pero creo que todo ser humano desea trascender, ¿no? Y que te recuerden ya sea por obras o por tu forma de ser, una vez ya no estemos pues en este mundo. Eh, Mi sueño quizás sería ser una excelente profesional, que me recuerden por ser una gran persona y por haber dejado algo a este mundo, no irme sin dejar mi granito de arena en este mundo. Excelente. Hasta ahora, ¿cuál dirías tú que es tu mayor logro? Pues podría enumerarte bastantes, pero el mayor quizá es, pues actualmente estoy en búsqueda de irme a estudiar al extranjero. Y para poder lograr esto se deben de sobrepasar un montón de pruebas, desde la búsqueda de universidades, si es en una universidad de habla inglesa, pues el TOEFL, toda la documentación que uno tiene que encontrar y demás. Eh, y que pues realmente no es tan fácil como obtener una carta de recomendación, sino de que estas referencias pues tengan cierto peso y el tener estos contactos de que te puedan dar este tipo de referencias y demás. Todo este proceso y ya estar tan cerca de lograrlo, eh, pues de hecho ya tengo ciertas cartas ya de admisión de universidades de Holanda y de Viena. Esto para mí, hoy por hoy, te puedo decir que como profesional, como mujer, en muchas facetas de forma personal también. Me he demostrado a mí misma de un montón de pruebas que puedo pasar que quizá aquí hace algunos años atrás no me consideraba capaz de sobrepasar. Me han, Esto ha sido uno de mis mayores logros y hoy es uno de mis mayores logros que he obtenido. Qué bien. Me parece algo muy concreto, muy grande y, y sin duda pues que lo harás bien. Muchas gracias. Al finalizar este ciclo Uh de -huh. estudio, de profesionalización, eh, ¿te quedarías en el extranjero o regresarías a Guatemala? Difícil pregunta también, pues fíjate que ya me la he planteado. Realmente es difícil responderla desde una sola arista, porque, pues, de hecho, una de las razones por las que yo empecé o de las que elegí derecho es, pues realmente con esta idea un poco utópica, diríamos, que realmente poder ayudar al sistema guatemalteco, que sabemos que es un país que tanto en la política como en su sistema judicial y demás, está un poco entrancado y necesita de muchos profesionales que realmente estén comprometidos y que crean en el derecho y en el sistema para poder mejorar nuestro país. Eh, Entré a la carrera con esta idea y en el camino pues tuve mis altibajos. Me gradué todavía con la ilusión de realmente poder lograr un cambio en el país, pero en los últimos años he perdido un poco la esperanza en ese sentido. Eh, entonces, realmente yo sé que tengo mucho que dar a mi país. Yo sé que con los conocimientos que tengo podría ayudar bastante. Eh,
pero si realmente me dan la oportunidad de quedarme en un país de primer mundo con mayores oportunidades, tomaría la oportunidad. Yo creo que todo dependerá de cómo sea mi experiencia en el extranjero, si yo puedo obtener una oportunidad afuera o no, y de también mi perspectiva, porque ya que somos seres humanos, pues podemos cambiar de opinión de manera continua, y si hubiera algo que me dijera, no, tenés que regresar a Guatemala para poder poner en práctica tus conocimientos y por algo estás acá, por algo estás obteniendo esta experiencia para poder ponerla en práctica ya, lo haría. Pero hoy por hoy quisiera quedarme. Si me dan la oportunidad, quisiera quedarme. Sí, sin duda, pues el ser humano está lleno de cambios, ¿verdad? Es habitual que Sí. que cada poco existan cambios Y y como tú circunstancial bien, también. Uh-huh. sí, claro, y como tú bien lo dijiste, cuando tú iniciaste, pues tenías un firme propósito, hay ciertas cosas que han hecho que eso cambie, no porque hayas perdido el interés, ¿verdad? Sino simple y sencillamente circunstancias, como bien lo has mencionado, eh, Uh-huh. pero eso no impide que pueda volver a surgir la idea, ¿verdad? Exacto. Eh, ¿Ejerces actualmente como abogada? No, me gradué de abogada y notaria. Estuve los Ajá. primeros años ejerciendo como tal, pero realmente en mi trabajo actual no es necesario siquiera que esté colegiada activa o que realmente firme como abogado o como notaria, porque pues ya por bien tú pusiste en mi descripción, soy consultora fiscal, que realmente únicamente emito dictámenes, digamos, a nivel un poco más técnico, que no, por lo que no es necesario que utilizar mi firma como abogada y notaria. Excelente. ¿Cómo surge tu gusto por todo el ámbito fiscal? Pues fíjate que siempre que cuento mi historia, porque hay muy pocos abogados que realmente les gusta esta rama del derecho, pues muchos porque le tienen un miedo a cuestiones numéricas o porque hay que meterse más a conocimientos de contaduría, de finanzas y demás. Eh, de hecho, fue en tercer año de la U y algunos me dicen, ¿y cómo vas a saber en tercer año de la U lo que querías? Pues no sé, simplemente lo supe. Uno de mis catedráticos, que me dio derecho tributario, no sé, y me pasaba incluso en el colegio, que cuando una persona da una materia eh, que realmente le gusta y que puede transmitir esa pasión a los alumnos, eh, no te digo que todos, pero algunos pueden, digamos, absorber ese amor por esa materia, y eso fue lo que me pasó a mí con este catedrático. Él es abogado y auditor, y de cierta manera, incluso yo era mala para esa materia en el colegio. ¿Cómo se llama la materia que va en el colegio? Eh, Contabilidad, ¿sí? Contabilidad. Fue la única clase que estuve a punto de perder, la única. Irónicamente, ahora pues es una de las materias que tengo que poner en práctica. Pero sí, todo surgió en tercer año de Derecho por ese catedrático, y ahí fue donde yo dije, esto es a lo que yo me quiero dedicar, incluso cuando era mala. Me gradué y pues casualmente los caminos de la vida me llevaron al trabajo que estoy actualmente, que precisamente lo que yo quería era no dedicarme a la abogacía como tal, sino que ser consultora. Y pues como dice el dicho, si realmente lo querés, vas a encontrar los caminos y los medios para poder obtenerlo. Yo no te entendí la última parte, perdí la señal, pero, Sí, de pero que, como decía el dicho, si realmente uno tiene claro lo que quiere, encontrar los medios y las cosas te van poniendo en el camino y vas a poder tomar las oportunidades para poder conseguir lo que querés. exactamente, muy bien. ¿Qué es un impuesto? Y por qué existen los impuestos? Un impuesto es, digamos, son cargas o son tributos, al final ahí te estaría utilizando los mismos términos, pero sí, son cargas que el Estado impone a los ciudadanos para poder obtener, digamos, fondos
para poder cubrir sus gastos como Estado, ¿verdad? Digamos, los servicios públicos, bueno, no, los servicios públicos no, pero ciertas beneficios que el Estado te tendría que brindar. eh, los impuestos es una manera de poder obtener fuentes de ingresos y los impone, ahí ya para no entrar a términos más técnicos, los impone según la capacidad de cada uno de los contribuyentes. Excelente definición, muy concreta y muy fácil de entender. Bueno, yo creo que uno de los errores o de nuestros defectos como abogados es que a veces intentamos explicar los términos un poco elevados y a veces es difícil explicarlo de manera diferente. Sí, así pasa, ¿verdad? De hecho, en todas las profesiones, ¿verdad? Uno que tiene la técnica, el lenguaje técnico de la carrera o de la profesión, lo encuentra muy normal el expresarlo con ese lenguaje técnico, pero no todas las personas pues, están en la misma sintonía, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué pensás tú que a las personas les gusta evadir impuestos? ¿Será por ignorancia, por astucia? ¿Por qué? Eh, Depende, yo creo que también es circunstancial y depende de dónde lo veamos. Por ejemplo, en Guatemala, pues creo que hay razones muy claras de por qué las personas evitan pagar impuestos y una de ellas es por la falta de credibilidad que tenemos en nuestras autoridades y cómo van a utilizar estos impuestos. Eh, yo creo o quisiera creer que si realmente viéramos una contraprestación o que estos impuestos están invertidos de manera inteligente o de manera adecuada, sería pues otra historia. No nos pesaría tanto el estar pagando pues nuestros impuestos o evitarlos pagar, de hecho, ¿no? Porque pues la mentalidad de todo guatemalteco es, ¿para qué voy a pagar mis impuestos si igual nuestras autoridades los van a utilizar, los van a robar o van a hacer ahí malversaciones o todo lo demás? No sé realmente cómo será en las otras culturas. Sé que la tasa impositiva de los otros países es más alta incluso, pero tienen mucho más beneficios. Incluso las universidades pueden ser gratuitas y tienen servicios de salud de gran calidad, transporte público seguro, infraestructura buena, y que de hecho quizá tampoco es de que los paguen con gran agrado, pero no se resisten tanto al pago de sus impuestos. ¿Podría existir la posibilidad de que aquí eh, se lleguen a manejar bien, incluso puede ser como están ahora o incluso si fuesen más elevados? Buen manejo podría haber, todo depende también de las autoridades que tengamos. Una de las, otra también, otra de las causas de la pregunta anterior ahorita que me puse a pensar es que en Guatemala realmente no tenemos mecanismos para hacer que las personas paguen o realmente en nuestras autoridades tributarias no tienen el alcance para poder fiscalizar de manera adecuada. O muchas veces su personal no está debidamente capacitado a nivel técnico para poder fiscalizar bien. Entonces, realmente es una amalgama ahí de cuestiones que hace que no sea eficaz tanto la recaudación como ya la ejecución del uso de estos impuestos. Y es una cuestión meramente cultural, ¿verdad? Siento que Netamente sí, cultural, sí. sí. Ahí ya nos meteríamos a un tema un poco más complicado de la estructura de nuestras instituciones, cómo es que son elegidas nuestras autoridades, la meritocracia o realmente esto de que cuando una persona llega al poder ya llega o imponen ciertos cargos a personas de confianza, que realmente para mí no está mal. No está mal colocar a alguien de tu confianza siempre que la persona sea capaz y que tú sepas pues, que realmente va a ejercer el cargo de manera debida y con los debidos conocimientos, pero pues sabemos que la realidad guatemalteca no es así, ¿verdad?
Y creo que en esas profundidades, en donde obviamente por tiempo y demás no vamos a entrar, creo que está o podría estar la solución, ¿verdad? Exacto, sí. Muy bien. Y contame entonces, ¿qué es y a qué se dedica un consultor internacional tributario o de impuestos? Pues somos realmente digamos, un mix entre abogado, auditor, que te pongo un ejemplo como para que sea un poco más fácil de entender. Lo que nosotros realizamos son análisis fiscales de las, digamos, consecuencias fiscales que podrían tener ciertas transacciones realizadas a nivel corporativo. Eh, los clientes que al menos manejamos en donde yo trabajo son clientes pues de empresas por lo general multinacionales que tienen presencia en varios países. Eh, pues son multinacionales también, ¿verdad? Claro. Al poder establecer su estructura corporativa, tienen entidades, una entidad en Guatemala, tienen una holding en Panamá, tienen otra operativa en Estados Unidos. Entonces, cuando ya pues ve su árbol corporativo, tienen, digamos, operaciones transnacionales. Entonces, si desean realizar alguna transacción entre una entidad u otra, ya no se circunscribe únicamente el análisis de tributos en Guatemala, sino que ya hay que ir un poco más allá. A veces se necesita analizar implicaciones en el país en específico. Por ejemplo, si es entre una entidad estadounidense y una guatemalteca, hay que ver si hay implicaciones en Estados Unidos, si hay en Guatemala, si hay en Guatemala, ¿por qué? O inclusive, te pongo un ejemplo, una transferencia de marcas que está registrada en República Dominicana, pero que el propietario es una entidad estadounidense y la va a transferir a una guatemalteca. Podría haber implicaciones en cada uno de estos países. Entonces, mi trabajo es eso, determinar qué implicaciones habría, incluso si no habría una cuarta jurisdicción que debiera de intervenir, eh, y poder darle, digamos, esa visualización al cliente y que ya en base a eso y los diferentes escenarios en que podrían ellos utilizar y en base a eso que ellos puedan tomar la decisión a nivel corporativo, a nivel de consejo, de accionistas y demás, cuál es la que más les conviene según el objeto de negocio que ellos tengan. Excelente. Es todo un mundo interesante, ¿verdad? Bastante, sí, y Y sí, decime. muchas veces incluso en mi propio trabajo, como somos tantos, en Guatemala somos alrededor de 200 personas o más, no siempre nos conocemos entre cada uno de los departamentos, ¿verdad? Y Sí. muchas veces, y dentro de la misma empresa tenemos el departamento legal y aparte tenemos el departamento de taxes, que es donde yo trabajo. Eh, y muchas veces las propias personas de legal nos creen que los que estamos dentro de impuestos somos auditores todos, Sí, pues. cuando realmente la mayoría somos abogados y hay como 2 o 3 auditores. Eh, pero sí, creo que son análisis donde tendrías que utilizar tanto el conocimiento jurídico, porque obviamente impuestos está basado en puras leyes en Guatemala, pero también hay que ir un poco más allá y poder entender cuestiones numéricas, saber de dónde provienen estas cantidades, poder interpretar un estado financiero, saber qué documentos solicitar al cliente y no quedarse únicamente limitado a entender y saber interpretar las leyes. Excelente. Sí, y es tan importante, uno se siente tan satisfecho, ¿verdad? Cuando uno tiene conocimientos legales a todos los niveles y puede tener la certeza de decir el procedimiento correcto es este, ¿verdad? Sí, exacto. Y ese, a veces irónico que nosotros tenemos reuniones, me ha pasado con mi jefa que hemos tenido reuniones con otros abogados, por ejemplo, nuestros clientes tienen
su oficina, digamos, legal por aparte, y nosotros somos consultores fiscales, y hemos tenido reuniones los tres o llamadas, y los abogados creen que nosotros somos auditoras, cuando, o los auditores consideran que por ser abogados no entendemos o no tenemos una comprensión un poco más allá de las leyes, y que no comprendemos el mundo de ellos, que quizás sí, realmente de fondo no sabemos tanto como ellos, obviamente, pero sí, sí tenemos, sabemos ciertas nociones básicas para poder hacer nuestro trabajo como consultores fiscales. Muy bien. Cuando tú tenés un nuevo cliente, una corporación que es tu cliente reciente, ¿cómo le explicas a las autoridades de esa corporación la importancia que tiene cumplir con el pago de sus impuestos? Obviamente, pues tu trabajo es velar por el cumplimiento de las obligaciones fiscales y eso incluye que se haga de forma correcta y oportuna. ¿Cómo le explicas a la persona que eso es importante? Fíjate que al menos en el nivel, al nivel corporativo que nosotros manejamos, la manera de poder hacer o de poder convencer a las personas de que hagan lo correcto, porque hay clientes de clientes, hay quienes van a querer irse por la vía no adecuada, quizá donde la carga impositiva sea menor, pero que no sea realmente la más adecuada ni de manera legal. Ahí van a haber unos que realmente van a querer incluso pagar de más con tal de evitar cualquier contingencia futura. Pero al menos la manera en que nosotros lo vemos, la manera en que de convencer a los clientes, en caso fuera el primer caso que te decía, es de no hacerlo de la manera adecuada, según lo establece las leyes y según les obtienen las cifras que ellos hacen y los cálculos y demás. Los riesgos que pueden devenir son incluso mayores, y ya al momento de cuantificar las potenciales sanciones, ajustes, intereses, mora que ellos podrían incurrir en caso la administración tributaria fuera a encontrar alguna inconsistencia, es incluso mayor que los impuestos que ellos tendrían que pagar hoy. Entonces, pues ya por lo general nosotros tratamos con financieros y demás, que al final, pues que sabes que ellos, lo importante son cifras. Entonces, si ya les presentas un panorama donde les puedes decir, miren, pero si no pagan de la manera adecuada hoy, incurren en un riesgo mayor del 50% que el día de mañana venga SAT y les cobre el 100% o más de lo que hoy tendrían que pagar. Entonces, bueno, ahí ya lo piensan más y prefieren realmente el pago hoy de un monto menor y correcto a estar incurriendo en ese tipo de riesgos. Excelente. Excelente, qué bonito. La verdad es que es un mundo fascinante, ¿verdad? Sí, e incluso con eso te digo todo, de que hasta hay que saber con qué tipo de cliente estás frente de, digamos, ¿verdad? Para poder ver de qué manera pues ya los convencer de hacer lo correcto, según sus intereses y según cómo lo conoces, cuáles son sus operaciones y demás. Todo eso hay que tener bastante cuidado. Excelente. Dentro de tus atribuciones está, supongo yo, ¿verdad? Actualizar modificaciones, pues actualizar al cliente, ¿verdad? De las modificaciones, los reglamentos, las leyes, etcétera. Mis atribuciones actuales, o lo que hago así a grandes rasgos de mi trabajo. Digamos, sí, a grandes rasgos. Sí, digamos, nos actualizamos a los clientes de tanto en tanto, de las nuevas actualizaciones, de las propuestas de ley que tenemos conocimiento que pueden afectarles. Podemos darles actualizaciones también según la industria. Por ejemplo, tenemos la industria farmacéutica, la industria de alimentos, o ahorita la reciente ley que se acaba de emitir y que ha sido publicada, la ley de leasing, que según los clientes que tenemos, bueno, entonces sabemos qué tipo de actualizaciones podemos compartirles y que sean de su interés. Esa es una de las retribuciones. Otra es la realización de los análisis, como te decía.
Otra es el acompañamiento en auditorías a los clientes. Por lo general, cuando reciben una auditoría de SAT, siempre hay alguno de nosotros acompañándolo, que toda su documentación esté en orden, que el momento en que llegue el auditor, que tenga total claridad de cuáles son las operaciones, de por qué la documentación se está presentando como se está presentando. Otra sería quizá el contestar o el acompañar a nuestros clientes en consultas que tienen del día a día, que les generan en sus operaciones del día a día, que pueden ir como emitir esta factura. ¿Será que está emitida de manera correcta? Entonces, sí, está emitida, no, ¿por qué? ¿Cómo lo podría emitir mejor? ¿Cuáles son nuestras recomendaciones, conclusiones y demás? Eh, sí, en manera general creo que estas serían. Excelente. ¿Las importaciones son exclusivas de grandes empresas o existen microempresas o empresas pequeñas que pueden importar y exportar? Bueno, tal vez es más fácil la exportación, ¿verdad? La Ambas, importación. Ajá. ambas actividades pueden realizarse de manera tanto, digamos, periódica o, digamos, aislada, como de Ajá. manera habitual. Ya sean personas individuales, empresas o ya multinacionales grandes que realizan este tipo de actividades, si lo hacen de manera habitual, ya tendrían que realizar su registro como importadores o como exportadores habituales ante Administración Tributaria. Si como nosotros, como simples mortales, simples contribuyentes individuales, realizamos este tipo de actividades de manera muy periódica, por lo general lo que se realiza es la contratación de otra empresa de logística que hace estas gestiones en tu nombre. Entonces realmente te evitas todas esas gestiones, de ir ante aduanas, de presentar declaraciones y demás, y pues ya ellos se encargan totalmente de esto, pero ambas, tanto si es recurrente como que si es periódico, ambos lo pueden realizar. Qué interesante, ¿verdad? Eso no lo tenía yo muy claro. Y hablando de micro y pequeñas empresas, eh, ¿las consideras esenciales para la economía, para la generación de empleos? Este tipo de empresas, Sí, las micro y las pequeñas. sí, totalmente, totalmente. Siento yo, una parte importante de nuestra economía que moviliza, si bien no es como grandes cantidades de flujo efectivo y demás, pues son los que a escala mediana y pequeña mantienen en constante movimiento nuestra economía y quizá son los que tienen contacto más directo con los consumidores finales, porque al menos las empresas multinacionales o mayores, productoras y demás, por lo general tienen unas relaciones B2B, business to business, no tienen una relación directamente con el consumidor. Entonces, estas medianas y pequeñas por lo general son las que tienen más contacto con los consumidores, saben sus gustos, saben las tendencias y pues manejan, sí, porque mueven nuestra economía. Tal vez no a gran escala, pero sí ya, digamos, si juntas a todas estas pequeñas empresas, son una parte importante de la economía guatemalteca. Muy bien. Y hablando de la función de fiscalización de los consultores, eh, es más bien una fiscalización como preventiva eh, eh, para ayudarles a que cuando pase la inspección de la SAT de la que mencionabas, obviamente no tengan dificultades. Sí, exacto. Uno de los acompañamientos que damos es específicamente eso. Previo a que Administración Tributaria realice una revisión de los documentos de nuestros clientes, nosotros hacemos una revisión o un muestreo de la documentación según sea el objeto por el que vaya a realizar esta revisión. Eh, y ya una vez, digamos, pasado un primer scan, les damos nuestras recomendaciones, les decimos qué podría mejorar, cuál sería la documentación de soporte que deberían de robustecer, cómo podrían dar más visualización de la transacción que va a ser auditada.
Como te pongo un ejemplo, si fueran a auditar un periodo de impuestos sobre la renta durante este año, digamos del año 2018. Ujú. Entonces, le solicitamos al cliente una muestra de sus facturas, cómo hicieron sus registros contables, cómo hicieron el registro de sus gastos, que fueron deducidos posteriormente al ISR, cuál es la documentación de soporte que tienen de todos esos gastos. Si no tiene la documentación de soporte adecuada, entonces les recomendamos cómo mejorarla, si la pueden obtener de sus proveedores. Y ya una vez ordenado todo esto, dejarlo de la manera más ordenada posible, pues porque hay ocasiones en que realmente hay documentación que está extraviada o que simplemente ya no se puede reponer o ya no la pueden obtener. Y al momento en que llega los auditores de SAT, pues entonces ya nosotros estamos ahí de planta por cualquier duda que tenga el auditor, pues ya nosotros ayudamos a nuestro cliente para poder esclarecer cualquier posible cuestionamiento o para poder mejorar o obtener cualquier documentación que nos obtenga. Muy bien. Las multinacionales, supongo yo que también realizan donaciones. Sí, ¿Y esas donaciones les benefician? Al igual que, supongo que sí, ¿verdad? Digamos desde el sí, punto de vista tributario, ¿verdad? sí, sí, ya sea tanto a las multinacionales como para cualquier contribuyente que se encuentre inscrito bajo un régimen del ISR, bueno, tiene que ser el régimen sobre utilidades. En Guatemala tenemos dos posibles regímenes de ISR. Uno es el régimen sobre utilidades y el otro es el régimen sobre ingresos. En el régimen sobre utilidades uno puede deducir ciertos gastos y ciertas cuestiones establecidas en la ley, entre estas las donaciones. Todo contribuyente que se encuentre inscrito en este régimen sobre utilidades, ya sea una empresa o sea una persona individual, de realizar una donación, siempre que sea, y también la ley es muy específica en los requisitos que tiene que cumplir esta donación para que pueda ser deducible de impuestos. Tiene que ser a favor de una entidad de beneficencia que esté efectivamente registrada ante los registros correspondientes. En Guatemala es el registro de personas jurídicas, si no estoy mal, y cumplir otra serie de requisitos para que esta donación pueda ser efectiva como una deducción de impuestos. Siempre que cumpla con estos requisitos, puede ser utilizada a favor del contribuyente, pero va a tener, no puedes deducir hasta cierto, hay un cierto límite a la deducción que se puede realizar de manera anual por donaciones. Ya si la donación es a favor de una entidad estatal, ahí se puede deducir la cantidad que se quiera sin límite durante un año, pero sí se puede utilizar. Perfecto. Muchas gracias por la información. Eh, ¿Cómo dirías tú, Ruby, que se combate la pobreza? O cuáles serían tus dos mejores sugerencias en la búsqueda de combatir la pobreza? Para mí, número uno, educación. Ujú. Es básico, porque dándole oportunidad a las personas realmente creo que te cambia el mindset, te abre la perspectiva que uno tiene delante de ti y puedes optar no a un simple puesto de mano de obra, sino que uno ya puede optar a otro tipo de puestos que sea ya mano de obra calificada, digamos, ¿verdad? O ya un poco más técnico, profesional y demás, que le pueda dar oportunidades a tus siguientes generaciones, número uno. Educación. Y dos, aquí creo que sería un poco más complicado establecer esta segunda porque es una amalgama de cosas, está entre cultural, social, pero quizá la segunda sería mejorar la seguridad y con esto podría venir un montón de beneficios que ayudarían tanto a nuestra niñez como a toda la población en general y podrían ayudar también a la reducción de pobreza. Excelente, muy bien.
De no haber estudiado Derecho y de no haber estudiado la maestría en asesoría en tributación, ¿cuál habría sido tu otra opción? Eh, Irónicamente, cuando me hicieron el examen vocacional en el colegio, mis dos opciones eran ingeniería forestal y derecho. Eh, Ingeniería, pues realmente iba a seguir porque pues vengo de una familia donde es una tradición, digamos, seguir carreras científicas. Mi papá es ingeniero químico, también sacó varias carreras, pero entre unas de esas es ingeniero químico. Mi hermano es médico, mi otra hermana es ingeniera y mi otra hermana nutricionista y pues yo, la oveja negra, digamos, pues como una carrera humanística. Y de hecho, cuando estaba en el colegio y me estaba decidiendo por derecho, estaba ya dejando de lado ingeniería, porque mi papá es más feliz de la vida que yo fuera ingeniera, ¿verdad? Y siguiera con Sí, la tradición. Pero cuando me decidí, realmente en los últimos años de colegio que ya me dieron las clases humanísticas, literatura, filosofía, sociología, me incliné mucho por ese lado de las ciencias sociales y demás, y surgió mi amor por derecho. Entonces, ahí fue cuando me decidí, y de hecho mi papá no me quería dejar estudiar derecho porque él decía que era una carrera un tanto fácil o que solo era de leer y ya. Porque seguramente, pues, o sea, ellos sí. tenían la idea de carreras científicas y demás, hasta que casualmente yo le comenté esto a al profesor de matemática que tenía en bachillerato. Carlos, recuerdo que era su nombre, no me recuerdo de su apellido. Eh, y él casualmente él conocía a mi papá porque ambos habían sido catedráticos en la Universidad de San Carlos. Entonces él le habló y le dijo a mi papá que me dejara estudiar lo que yo quería porque al final pues de qué servía que yo estudiara algo que no me iba a llenar. Y fue por eso que mi papá me Por esa accedió a que yo estudiara intercesión. derecho. Exacto, fue por eso. Y cuando ya me tocó a mí estudiar y cuando me vio estudiar para mis privados, que no es solo como muchos creían, de leer ciertas leyes y ya, o memorizarlas, porque realmente es imposible memorizar tantas leyes, sino que más que Sí. todo es interpretarlas y el saber en qué cuerpo normativo, en qué ley uno puede encontrar ciertas normas. No hay que memorizarlas, realmente solo hay que entenderlas y saber dónde encontrarlas. Pero es un sinfín de leyes y es algo tan pesado teóricamente, eh, que ahí fue creo que cuando él empezó a respetar a mi profesión, gracias a Dios, y pues ahora él se da cuenta de que hay muchas ramas en las que se puede aplicar derecho y no es algo de solo leer y memorizar. Pero de no haber estudiado derecho, creo que sí, siempre quedó como esa espinita ingeniería, quizá no forestal, pero quizá una ingeniería química, porque química era una de las grandes materias que me gustaban en el colegio, o biología, esas dos. Muy bien. Y nada pasa por casualidad, ¿verdad? Exactamente. Sí. ¿Qué te gusta hacer como actividad alterna? Como actividad alterna, como hobby, pues así tengo varias actividades que hago en mis tiempos libres realmente. Uno, pues el ejercicio para poder desahogar el estrés laboral. Me gusta también, pues Ya de ser últimamente, mucho. sí, bastante. Las jornadas de trabajo, incluso ahorita te puedo decir que tengo compañeros de trabajo que en este momento siguen trabajando y no es algo anormal en mi trabajo, las jornadas extensas. Entonces hay que encontrar una manera de desahogar, de que sea la válvula de escape de esta presión que tenemos de lunes a viernes, incluso fines de semana también. Eh, Dos sería, me gusta mucho leer, por lo general al levantarme leo, previo a iniciar mi jornada de trabajo. Eh, y también me gusta tejer. Yo creo que has visto algunas Sí, figuras que he tejido, que pues mi hermana mayor, ella es la que tiene más habilidades artísticas y es instructora de yoga y demás, y fue la que también me ha enseñado a perfeccionar ciertas posturas de yoga.
que por cierto también hago yoga de vez en cuando. Eh, entonces, ahorita durante pandemia, ella me enseñó a tejer este tipo de figuritas que se llaman amigurumis, son figuritas en 3D para los que no sepan, que se hacen con la técnica de crochet. Ujú. Y, y es una de las, creo que es una de las actividades más relajantes porque realmente no estás utilizando 100% tu cerebro, sí lo estás utilizando, pero de una manera un poco más manual, un poco más práctica. Entonces puedes dejar ir tus pensamientos mientras tú realmente solo estás tejiendo. Es hasta cierta manera un poco terapéutico. Eh, no como en la lectura, que al menos estás utilizando tus pensamientos e entras a otro mundo, pero realmente aún estás trabajando, digamos, a nivel intelectual. En cambio, en esto, pues es únicamente un poco más técnico. Que otras actividades, escuchar música me gusta mucho también. Pues creo que a eso se circunvendría. ¿Alguna inclinación artística además de esa? ¿Te habría gustado ser actriz, ser cantante, ser bailarina? Quizá bailarina, no me considero que tenga las habilidades adecuadas, pero me gusta ver cómo las bailarinas pueden, su performance, digamos, cómo pueden transmitir, o cuando tú ves realmente te transmiten el sentimiento a través de ciertos movimientos corporales. Eh, Eso me gustaría. Y también en algún momento en mi vida, que creo que tú también lo sabías, de que estaba aprendiendo o practicaba para tocar violín. Ya no lo seguí, pero siempre desde ese momento, desde que estaba en el colegio y desde que lo dejé, eh, he estado con, este año lo retomo. Y realmente nunca lo he hecho, pues porque siempre he puesto prioridad a otra cosa o porque siento que cada año voy envejeciendo más y voy dejando atrás los conocimientos que ya tenía en el colegio sobre el violín. Pero creo que es una de las cuestiones que tengo que hacer antes de morir, retomar el violín. Excelente. Pues ahí, si te puedo servir en algo, ya sabes, con mucho gusto. Muchas gracias, voy a tomarte la palabra. Sí. ¿Has impartido conferencias acerca de temas tributarios? Sí, de hecho, de parte de mi trabajo hay digamos que una pequeña subsección de EY que se llama Seed by EY, que realmente lo que hace esa pequeña sección es el dar consultoría fiscal también, pero para emprendedores. Entonces, de vez en cuando, pues nosotros tenemos un convenio, digamos, trabajamos conjuntamente con Multiverse, que ayuda a emprendedores a poder mejorar, a buscar puntos de mejora en sus emprendimientos. Entonces, yo estoy de parte de Tax, de EY, en esta subsección, digamos, y damos cápsulas informativas, hemos dado también capacitaciones a los emprendedores, o bueno, el año pasado y antepasado, que todavía se podía a nivel presencial, dimos ciertas conferencias a emprendedores en las oficinas de EY sobre cuestiones electrónicas, que ahorita se está dando mucho el boom de comercio electrónico y cómo los impuestos están involucrados en en esta nueva electrónica, digamos, del comercio. Excelente. ¿Y cuál es el tema que más te apasiona para impartir las conferencias? Todas, pero lo que por lo general me gusta mucho es dar capacitaciones cuando las personas realmente no saben nada de impuestos, cuando son de introducción, digamos, a los impuestos. Me gusta mucho darla porque hay veces que, por ejemplo, tenemos que dar este tipo de conferencias o de capacitaciones a departamentos o a ciertas áreas de nuestros clientes que realmente no saben nada, no son parte de conta, pero que tienen que saber hasta cierto punto algo de impuestos. Entonces, me gusta el que se vayan de esas conferencias, de esas capacitaciones realmente sabiendo cómo se manejan los impuestos en Guatemala, al menos a grandes rasgos, ¿verdad? No vamos
a pedirles que sepan ciertos tecnicismos o cuestiones de fondo, pero porque por lo general la mentalidad de cualquier persona de a pie, diríamos de manera coloquial, es no entiendo nada de impuestos, no sé cómo se pagan impuestos, no entiendo cómo llenar un formulario, no sé nada de impuestos en Guatemala. E incluso siendo nosotros ciudadanos guatemaltecos no sabemos cómo se pagan impuestos o cómo debería hacerse de manera correcta. Entonces, me gusta ese tipo de capacitación, digamos, de introducción, porque al menos salen de ahí ya con una idea de, bueno, los impuestos no son complicados. Simplemente tengo que entenderlos o alguien me los tiene que explicar un poco mejor para poder entenderlos. Definitivamente. Qué bien. Cómo te describirías tú? ¿Cómo es Ruby la persona en términos generales? Ruby, la persona sería, pues no sé, alguien determinado. Uno de mis mantras es, la vida no te debe nada y si quieres lograr algo, pues tienes que trabajar por ello. Eh, Alguien apasionado por lo que hace, pues que gracias a Dios hace lo que le gusta día a día. Que creo que no muchas personas tienen esa bendición de realmente trabajar en algo que les gusta. No sé, alguien que se impone una meta y hace hasta lo imposible por lograrla. Excelente. ¿A quién dirías que admiras? A mi papá. A mi papá, porque pues él creció, él es originario de Quetzaltenango. Eh, Realmente, digamos que tuvo orígenes muy humildes. Conforme él fue creciendo, sus papás tuvieron mayores oportunidades y, como dirían, las oportunidades son pelonas, hay que agarrarlas del pelo. Y él pues las tomó y gracias a él fue una persona y es una persona muy académica, siempre le ha gustado aprender. Sí, le sigue gustando aprender, le sigue gustando leer de cuestiones curiosas, de cuestiones en que él pueda seguirse cultivando en ese sentido. Y creo que gracias a él, tanto yo como mis hermanos obtuvimos el amor a seguir estudiando y a seguirnos formando. Buenísimo. Creo que es muy valioso que uno tenga como persona admirada a alguien tan cercano, ¿verdad? Alguien que le ha, que le ha sembrado a uno tanto desde el inicio de la vida, ¿verdad? Sí, e inclusive, bueno, otra de las cosas también que admiro de él es que a pesar de haber crecido en el interior del país y pues de ser haber una brecha generacional pues bastante grande entre él y yo, eh, es una persona bien, digamos, es open mind en el sentido de, somos tres mujeres y un varón en mi casa. Y, y nunca, la machista en mi casa era mi mamá, él pues nada que ver. Y al contrario, siempre nos dio las mismas oportunidades, nunca nos ha visto como ay, son mujeres, tienen que casarse y sus estudios quedan por el lado y nunca van a ejercer. Al contrario, nos dice, cumplan todo lo que tienen que cumplir y ya después, si quieren tener una pareja, ténganla. Pero primero van ustedes y primero van sus prioridades y sus metas. Y el hecho de que sean mujeres no les quitan ni les ponen, ustedes sigan adelante. Excelente. Qué bien. Bueno, ya nos contaste de que esperemos que sí se dé, ¿verdad? De tu próxima aventura en el extranjero. Primero Dios. ¿Cuál, ¿Cuáles serían tus metas después de ese a un corto, mediano, largo plazo, como lo más fresco que tengas ahorita como meta propuesta? Previo a eso, esta, digamos, sería una a corto plazo, diría yo, porque me estaría yendo a finales de julio este año. Entonces, pues realmente es algo que ya se está materializando y que lo veo a corto plazo. A mediano plazo, finalizar esta maestría el siguiente año, a finales de septiembre, a finales de agosto, a inicios de septiembre más o menos. Y a largo plazo, realmente buscar la oportunidad de conseguir un trabajo en el exterior,
ya sea en una multinacional similar a la que yo estoy trabajando o en una organización internacional donde ya pueda aplicar mis conocimientos en impuestos internacionales, porque de hecho, pues no sé si lo mencioné, pero la especialización que estoy buscando es en impuestos internacionales a un nivel más macro, donde ya se deberían de involucrar principios internacionales, convenios internacionales, ya todo no limitado a una sola jurisdicción, sino aplicar a nivel un poco más global. Y esperaría yo que con esto podría yo optar a un puesto un poco más gerencial eh, y donde ya haber cuestiones netamente internacionales y pues quién quita en una organización internacional. Excelente. Qué bien. Pues qué gran gusto poder haber podido compartir contigo este espacio. Algo que quisieras añadir, alguna información extra que se nos haya pasado, tus redes por si alguien tiene alguna duda y si te puede consultar, algo que desees compartir. Pues sí, cualquier consulta tributaria, comúnmente, como dije antes, como simples ciudadanos no sabemos o se nos complica un poco o tenemos miedo de realizar ciertas cosas porque creemos que Administración Tributaria va a ir a fiscalizarnos y demás, o tenemos miedo de estar haciendo algo de manera errónea. Pues con gusto me pueden contactar. Mi correo electrónico personal es ruby, con y, mi.rojas@gmail.com. Por ahí me pueden contactar o ya sea por mi Facebook, que creo que por ahí lo puso Jorge Mario en la publicación. Igual pues me pueden encontrar como Ruby Rojas en Facebook. En cualquiera de mis redes me pueden encontrar como Ruby Rojas y con gusto les puedo solucionar cualquier consulta que tengan tributaria. Legal también, quien también soy abogada, entonces si no me la sé, pues siempre los puedo referir con algún abogado que sea eh, que sea especialista en el tema. Y Jorge Mario. Perdón, se fue. Ajá, por ahí estás, sí. Perdón. Pues sí, bueno, muchas gracias, Ruby, por tu tiempo, gracias por tanta información tan importante. Ha sido un enorme gusto compartir contigo y poder dar a conocer un poco de lo que tú haces, un poco también de lo que te hace ser quien sos. Y gracias por habernos acompañado en este espacio que se llama Valor a tu Esencia, donde nos importa la persona y damos valor a eso que le hace un ser especial, particular, y que lo hace florecer de la forma en la que florece. Muchas gracias por la oportunidad y pues estamos a la orden. Muchas gracias. Gusto de saludarte. Nos vemos. Igualmente, Feliz noche. feliz noche. Gracias.